Ahora de lo que vamos a hablar es cómo ir de un lenguaje algebraico a un lenguaje común, para que tengamos las dos partes. Obviamente sepamos pasar del común al algebraico y del algebraico al común. Así que para esto tenemos por este ejemplo. Dice, me está diciendo esto, que tenemos el doble de un número en este caso menos, o podemos poner otra de las palabras como vimos en la hoja. Podemos poner disminuido, podemos poner menor que, le quitamos, ok. Ese ya más bien parte de un poco de nosotros, pero podemos poner simplemente menos, así de fácil, básico. Menos quién, otro número al cubo. O podríamos haber puesto el menos el cubo de otro número, ¿ok? Son de igual forma maneras de decirlo. No quiere decir que esta es la única forma, sino de que pueden existir otras maneras de expresar siempre esta misma parte de nuestro lenguaje algebraico. Ahora, esta que parece un poco más compleja, podemos expresarla también de diferentes maneras, como el triple de un número entre 5 o las 3/5 partes de un número aumentado en las 5/3 partes de otro, ¿ok? Eso es lo que va a significar todo esto, ¿ok? También pude haber puesto que es, o sea, los pude haber puesto estos juntos, o sea, el quíntuple de un número dividido entre 3, así como esto pude poner puesto que un número multiplicado por 3 entre 5, ¿ok? O lo puedo poner todo junto ya poniéndolo en forma o en manera de fracción. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Esto me está hablando acerca de un producto, así que yo puedo poner el producto. En este caso vemos que tenemos a x y a x más 1. Eso me quiere decir que son números consecutivos. Por lo tanto, podemos decir que el producto de dos números consecutivos. ¿Ok? Entonces, esa es una manera de poner el de aquí. Vamos a ponerlo porque pues nos ocupó mucho espacio 1. Y ahora, este de acá, si se dan cuenta, lo podemos poner como la suma, un número más 4. Un número más 4 multiplicado por 5. O podemos poner el quíntuplo de la suma de un número más 4. ¿Ok? Maneras diferentes, pero mismo significado, que el significado sería este. Ahora, ¿cómo vamos a poner este de aquí abajito? Podemos poner un número disminuido en 9 entre sí mismo. Entre sí mismo, ¿a quién se refiere? Al mismo número que tenemos ahí. Así que así es como nosotros podemos ir pasando de un lenguaje algebraico a lo que sería a un lenguaje común. Que ese lenguaje común podría ser o no necesariamente de una sola forma en específico. Podríamos encontrar varias maneras de que signifiquen lo mismo. Ahora, en esta segunda parte vamos a hacer exactamente lo mismo que en el video anterior,
nosotros vamos a pasar de un lenguaje algebraico a un lenguaje común. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues viendo qué nos están dando. En este caso nos están diciendo que A entre 2B. ¿Y qué es A entre 2B? Es una división. Por lo tanto, quiere decir que un número, que en este caso sería A, lo dividimos, lo podemos decir de esa forma, entre el doble de otro. ¿Ok? Otra manera de hacerlo es que nosotros podamos, entre comillas, cambiar o en realidad ver de otra forma esta misma expresión como un medio de A entre B. Podemos decir que tenemos o que quisiéramos en un lenguaje común la mitad de la división de A entre B, ¿ok? Esa es otra manera de decir. Les recuerdo, pasar de un lenguaje algebraico a un lenguaje común no necesariamente me está hablando que yo lo tenga que hacer de una sola o que exista una sola manera en específico de hacerlo. A diferencia de pasar de común a algebraico. Un lenguaje común a un algebraico debe de existir una única manera, pero lo podríamos ya sea acomodar de esta manera o de esta manera, ¿ok? Si a nosotros nos dan esto, lo podemos ver así o también lo podemos ver así, ¿ok? ¿Sí? Ahora, vamos a saltarnos un poco este que está un poquito más grande, como que para que nos diera todo. Y nada más vamos a continuar y de último vamos a hacer esto, ¿ok? Aquí vemos que es una multiplicación y ¿qué me están diciendo? Ya vimos que este número es un número par y este número de aquí es un número impar, ¿ok? Tiene la forma esto de un número par y este tiene la forma de un número impar. Y también, ¿qué otra cosa me están diciendo? Que aquí voy a tener un producto de estos números. Así que en específico el problema me dice el producto de un número par y su impar, ¿ok? Un producto de un número par y su impar o un número par. Luego, siguiente, ¿qué es lo que tenemos nosotros aquí? Aquí ya estamos pasando un poco o vemos un poco acerca de lo que nos hablan de raíces. Esto si no se encuentra expresada, quiere decir que es una raíz cuadrada. Por lo tanto, tenemos el sexto de un número o un número multiplicado por 6. Vamos a poner en un número multiplicado por 6 menos la raíz cuadrada de qué. Si se dan cuenta, estamos hablando de ese mismo número, ¿ok? Así que también de la raíz cuadrada de qué número, de ese número multiplicado por 7. O podemos poner o que sea el múltiplo de 7, ¿ok? Solo tengamos en cuenta cómo vamos a ir acomodando y vemos que no nos va a terminar de dar este y este, entonces vamos a hacerlos aparte. Entonces, ahora seguimos con estos. Vamos a pasar de un algebraico a un común de este lado y tenemos que todo esto, y parece mucho, van a decir, maestra, ¿por qué eso es mucho? No, en realidad es mucho al momento de escribirlo, pero pues es solo la forma en que podríamos representarlo, ¿sale?
esto es un poco a lo que se refiere cuando a veces nos dan esos retos, desafíos matemáticos que dicen, ay, pregúntale a un compañero un número, súmale tanto, multiplícalo por tanto, réstale tanto y divídelo entre tanto. Entonces lo podemos escribir también de esa misma manera. Por ejemplo, puedo poner yo tal cual, así como lo puedo poner nada más en un lenguaje común, neutro, puedo yo escribir un problema a base de lo que me están dando a mí. A un número le sumamos 4, lo multiplicamos por 5, a eso le restamos 6 y lo dividimos entre 2, ¿ok? Entonces, y es así como podemos escribir un problema con ese mismo o con la misma parte del lenguaje algebraico. O sea que algebraicamente con lo que nos den podemos plantear un problema, no necesariamente decir que un número dividido a la mitad, ¿ok? Así que ahora el siguiente, el que corresponde, que sería este de aquí, que dice 9y al cubo más 5 entre la raíz cúbica de y. Entonces tengan cuidado porque son cosas diferentes que yo tenga y al cubo y la raíz cúbica de y. Entonces, ¿qué hago? 9, vamos a poner un número, o en este caso no solo sería un número, ¿qué sería? El cubo de un número. ¿Ok? Entonces vemos que no podemos empezar con un número. Empezamos con el cubo de un número multiplicado por 9. Le sumamos. ¿Sí? Hasta ahorita vamos bien. Le sumamos. ¿Qué le vamos a sumar? Verga. Ahora lo que vamos a hacer es le sumamos 5 entre la raíz cúbica de ese mismo número. Ok, entonces todo esto puede quedar demasiado grande. Obviamente eso es nada más para que podamos nosotros pensar, imaginar. O sea, mientras más cosas difíciles hagamos, puede ser que se nos haga mucho más fácil a nosotros. Así que ya vimos que podemos plantear dentro de ese mismo lenguaje común problemas, y también que pueden estar muy amplios, pero que no necesariamente tienen que escribirse todo, ¿ok? Entonces eso es nada más para que vean, para que se vayan familiarizando un poco más con lo que es lenguaje común y el lenguaje algebraico. Por último, lo que nosotros vamos a hacer, que nos dice expresemos los ejemplos siguientes. ¿Y a qué me refiero con ejemplos o ejercicios siguientes? Es que voy a escribirlo, no lo voy a resolver, solo lo voy a escribir, lo voy a traducir a un lenguaje algebraico. Tengo un rectángulo, tiene un área de 84 metros cuadrados. Sabemos que su base mide 5 metros más que su altura. Entonces, tengo mi rectángulo, si me sirve y me ayuda a dibujar es más que perfecto, no hay ningún problema. Sé que su base mide 5 más que la altura. Quiere decir que la altura yo puedo poner h, entonces la base es 5 más que esa altura, que sería h más 5. Así que si en dado caso yo quisiera saber el área, me están diciendo y me están hablando acerca del área, para que yo encuentre el área sé que es base por altura. Y en este caso, el área yo sé que es de 84 metros cuadrados. 84 es igual a la base, que sería h más 5, por la altura, que sería h. Y con esto ya terminamos y ya tenemos planteado nuestro ejercicio. Solo eso vamos a hacer. En estos casos vamos a plantear los ejercicios para que lleguemos o podemos transformarnos en un lenguaje algebraico. El siguiente dice, Carlos tiene 6 canicas más que Benjamín. Entre los dos tienen
en total 78 canicas. Entonces vemos que vamos a poner C como las canicas de Carlos y vamos a poner B como las canicas de Benjamín. Me está diciendo que Carlos tiene 6 canicas más que Benjamín y que entre los dos tienen 78 canicas. Entonces, si yo sumo las canicas de Carlos más las canicas de Benjamín, sé que son 78. Pero me dice que Carlos tiene 6 canicas más que Benjamín. En dado caso, aquí el que tendría más canicas sería Carlos. Por lo tanto, Carlos, para que esté igual que Benjamín, a Benjamín le necesitamos sumar 6 canicas. Así que aquí ya tenemos una igualdad que podemos sustituir en esto para que podamos resolver nuestro ejercicio. Obviamente lo que queremos sería empezar a resolver. ¿Ok? Así que sustituimos y tenemos B más 6 más B es igual a 78 y podríamos dejarlo de esta forma porque aquí ya termina nuestro lenguaje algebraico y en dado caso lo siguiente que haríamos sería terminar de resolverlo. Ahora en este video lo que vamos a ver por último es seguir pasando problemas de un lenguaje común, transportarlos a un lenguaje algebraico. Dice, problema C. Virginia es 8 años menor que Sonia y hace 10 años la edad de Virginia era 4/5 la edad que tenía Sonia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Primero que nada, B va a ser la edad de Virginia y S va a ser la edad de Sonia. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo consiguiente que haremos? Nos dice que Virginia es 8 años menor que Sonia. Entonces, me quiere decir que si a Virginia le sumo 8 años, va a tener la misma edad que Sonia. ¿Sí? O en su defecto, puedo poner Virginia es igual a Sonia menos 8 años. Cualquiera de los dos es correcto, ¿ok? Vamos a poner las dos maneras. La primera manera sería Virginia más 8 es igual a Sonia, o en una segunda manera, que es la misma interpretación de esta misma ecuación, sería Virginia es igual a Sonia menos 8 años. ¿Sale? Cualquiera de las dos. Ahora me dice, y hace 10 años la edad de Virginia era 4/5 de la edad que tenía Sonia. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Hace 10 años. Por lo tanto, estamos restando. Virginia hace 10 años tenía 4/5 de la edad que tenía Sonia, pero para Sonia también pasa el tiempo. Por lo tanto, para Sonia también pasaron otros 10 años. ¿Ok? También le vamos a restar 10 años. Y ahora lo podríamos dejar ahí, pero ¿por qué nos están dando dos ecuaciones? No porque sea un sistema de ecuaciones, sino más bien porque vamos a sustituir una en la otra para que nos quede de forma lineal. Por lo tanto, al sustituir podemos utilizar cualquiera de las dos. ¿Sale? En este caso, lo que yo voy a hacer, voy a sustituir con la número 1. La 1 voy a sustituir, lo puedo sustituir con las dos. Vamos a poner mejor un número 1 sustituyendo con número 1. Pues sabemos que Sonia es igual a Virginia más 8. Entonces a Virginia no la movemos y solo moveríamos a la parte de lo que es el de Sonia, que sería este B más 8 restándole 10. ¿Okay? O en una segunda, en este caso tenemos a Virginia, que es Sonia menos 8 años, entonces aquí tendría S menos 8 menos 10 es igual a 4/5 de S menos 10. Y con eso ya tenemos el planteamiento de lo que sería la resolución de esta ecuación. Por último, les recuerden,
No importa si lo dejamos de esta forma y no hacemos operaciones, porque solo lo que quiero ver en estos momentos es saber pasar de un lenguaje algebraico, de un lenguaje común a un lenguaje algebraico. Y por último dice, compré cierto número de relojes por 192. Si el precio de cada reloj es de 4/3 del número de relojes en sí, yo podría preguntar cuántos relojes compré o cuál es el precio de cada reloj. Así que voy a poner R son la cantidad de relojes y P va a ser el precio de cada reloj. Entonces, ahora me dice que compré cierto número de relojes por 192. Entonces, me está diciendo aquí que si yo multiplico P por R me debe de dar 192, porque si yo compré 5 lápices de 3 pesos, lo que hago es una multiplicación, 5 por 3, 15 en este caso, y así sería lo que yo habría pagado por esos 5 lápices de 3 pesos cada uno. Es lo mismo con los relojes. Yo voy a multiplicar el precio de cada reloj por el reloj que compré.